Hola a todos, ¿qué tal? Excelente tarde. Esperamos estén teniendo un excelente día. Eh, Vamos a comenzar con este webinar que tenemos preparado para ustedes en colaboración con nuestros aliados de SolArc. Y pues bueno, ¿no? Este webinar denominado Diseño de proyectos solares con almacenamiento de energía utilizando tecnología inteligente. Así que pues bueno, primeramente permítanme compartirles pues parte de lo que es el SEA y ya de ahí les voy a compartir como tal parte de la trayectoria de nuestro instructor y para posteriormente comenzar con nuestra capacitación. Pues bueno, acerca del SEA les comento que somos una empresa con 12 años de experiencia en capacitación continua en el sector de las energías renovables. Contamos con planes de capacitación presencial y online para México y para Latinoamérica. Todas nuestras capacitaciones principales están alineados a NABCEP, el reconocimiento más importante de la industria solar en Norteamérica. Hemos capacitado a más de 12,000 personas y pues bueno, algunas de las instituciones que han confiado en nosotros son el Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, SolArc, Tecnológico de Monterrey, Energizate Solar, entre muchas más, ¿no? Y pues también somos un centro que ofrecemos las dos certificaciones oficiales más importantes del sector fotovoltaico, tal como lo es la 586.01 como instalador de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red en residencia, comercio e industria, y la certificación S1181 como supervisor fotovoltaico en residencia, comercio e industria. Pues bueno, a continuación les comparto pues quién es nuestro ponente de este webinar. Es el ingeniero Elik Müller y pues es Solar Engineer at SolArc. Es ingeniero solar bilingüe, enérgico e ingenioso, apasionado por proyectos enfocados en el manejo adecuado de los recursos naturales, la generación de energía renovable, el desarrollo urbano consciente, el bienestar social y un futuro favorable para las nuevas generaciones, ¿no? Así que pues, de igual forma, los invito a quedarse al finalizar este webinar, ya que tendremos ahí algunas sorpresas para ustedes. Así que pues, sin más, Inge Eric puede encender su cámara y su micrófono y ya puede empezar a compartir. Claro que sí, Daniel. ¿Me escuchas bien ahí? Claro, Inge, lo escucho correctamente. Perfecto. Bueno, en este momento, si quiere, puedo compartir ya mi pantalla. Adelante, ingeniero. Ok, un segundo. Ok, me parece que tenemos que dejar de compartir la pantalla y después ya voy a poder. Ok, Ok, Inge. perfecto. Pues nada, muy buenas tardes tengan todos ustedes, la gente que se está conectando. También muchas gracias, Daniel, el equipo de SEA, por darnos este espacio el día de hoy para nuestra presentación titulada Diseño de proyectos solares con almacenamiento de energía utilizando tecnología inteligente SolArc. Y bueno, como mencionó Daniel, el ingeniero Daniel, mi nombre es Eric Moller y soy parte del equipo de ingenieros aquí en SolArc. Y también con nosotros está el ingeniero Mario Wilhelm, que nos va a ayudar si es que tienen algunas preguntas y las quieren escribir en nuestro apartado de chat. Ahí las pueden escribir y durante la presentación, con mucho gusto, las podremos contestar. Y al final de la presentación vamos a designar también una sección de preguntas y respuestas. Así que sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra presentación. Ok. Y esta sería nuestra agenda del día de hoy. Vamos a hablar brevemente sobre el panorama de la energía solar en México, seguido de una introducción a SolArc y darles a conocer nuestros productos actuales,
revisaremos también nuestras herramientas de dimensionamiento, al igual que nuestros diagramas de línea básicos de instalación. Pasaremos después a los modos de trabajo y las características especiales de nuestros inversores para nosotros poder conseguir distintos casos de uso, y tocaremos también el tema de lo que podemos conseguir con un sistema de almacenamiento. ¿Okay? Por último, separaremos nuestro espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Así que vamos a comenzar hablando primero que nada sobre el panorama de la energía solar en México. Y existen varios factores que son los que impulsan el aprovechamiento de la energía solar en México. Geográficamente hablando, aproximadamente el 95% del territorio mexicano cuenta con condiciones óptimas para la instalación de sistemas solares, básicamente debido a la radiación en nuestro territorio. México es un país bastante privilegiado a nivel mundial, ya que cuenta con un promedio de radiación solar arriba de los 5 kilowatt hora por metro cuadrado. Y como podemos ver en el mapa de radiación solar en la pantalla, en su mayoría la zona noroeste del país es la que presenta mayor potencial solar, donde la radiación puede llegar a exceder los 8 kilowatts hora por metro cuadrado, tanto en primavera como en verano. ¿Okay? Y los estados con mayor potencial solar, como vemos en el mapa, van desde Baja California Norte hasta Jalisco, y del lado derecho de Nuevo León hasta el Estado de México, que es la zona que nosotros vemos marcada en rojo y es la zona con mayor radiación. Sin embargo, los puntos de demanda más alta o los estados con mayor demanda de sistemas fotovoltaicos son los que se encuentran en el centro del país. Y los estados con mayor capacidad instalada hasta ahora son los que vemos en la parte de abajo a la derecha. En primer lugar tenemos a Jalisco con 240 megawatts, después Nuevo León con 175 megawatts, seguido por Estado de México con 110 megawatts, a Ciudad de México con 98 megawatts y al final Chihuahua con 97 megawatts. Estos son los principales, pero son los que tienen mayor capacidad instalada, ¿no? Por otro lado, en la tabla superior vemos una comparativa muy interesante de los países con mayor capacidad solar instalada comparada con México. Y entre estos países encontramos a China, Estados Unidos y Alemania. Y como podemos ver, o si hablamos en cuestión de territorio, tanto China como Estados Unidos tienen los territorios más extensos. México se encuentra en este caso en el medio, y con el territorio más pequeño sería Alemania. Y hablando de radiación promedio anual, podemos ver que México tiene el promedio más elevado. Sin embargo, si comparamos la generación de energía solar con los otros países, aún estamos por debajo de ellos. Y rápidamente en la parte inferior izquierda mostramos un estudio realizado por el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, PROCEDEN. Es un estudio que se realizó en el año de 2020 que proyecta el crecimiento de la potencia instalada en generación distribuida para los próximos 13 años en México. Y básicamente nos indica que el crecimiento de estos sistemas de generación distribuida pues van a la alza, y que podríamos llegar a un número de instalación entre los 9 y 13 gigawatts instalados para el año de 2035. Pero bueno, esto simplemente nos muestra el potencial que tiene nuestro territorio en comparación con otros países que ya son potencias en generación de energía solar y que tienen condiciones geográficas menos favorables, pero que han sabido adaptarse a estas condiciones y han invertido en nuevas tecnologías híbridas. También se han mantenido a la vanguardia y en muchas ocasiones, hasta en algunas partes de su territorio, pues han buscado independencia
energética, que creo que en este caso es lo mismo que estamos buscando los mexicanos y pues bueno, tenemos que seguir invirtiendo en tecnologías nuevas, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos lleva ahora a la introducción de nuestra tecnología inteligente Solark. Simplemente como una introducción breve de la empresa, somos una compañía norteamericana basada en Plano, Texas, a unas 20 millas al norte de la ciudad de Dallas. Nuestra empresa fue fundada por ingenieros y contratistas veteranos del ejército de Estados Unidos y nuestra misión o lo que queremos lograr con nuestra tecnología es ofrecer independencia energética confiable y asequible para familias y empresas, enfocándonos siempre en nuestro valor principal, que es el apoyo radical para todos nuestros clientes. Y bueno, nuestra tecnología de inversores híbridos multimodo es la más eficiente del mercado. Tenemos 9 años en operación y año tras año hemos mantenido un crecimiento del 200%. ¿Okay? En la parte de la derecha vemos algunas imágenes y en nuestras instalaciones en Plano, Texas, no solo llevamos a cabo nuestro proceso de control de calidad y acabado de nuestros productos, sino que también desde acá nosotros ofrecemos nuestro servicio de soporte de ingeniería, al igual que las capacitaciones para nuestros instaladores, ya que hemos tenido el gusto también de conocer y capacitar a algunos instaladores presencialmente, así que si ustedes están interesados, les extendemos la invitación. Ok, y solo para reiterar el nivel de atención que ofrece nuestro equipo, que es básicamente el aspecto primordial que nos ha caracterizado mucho desde nuestros inicios, que sería nuestra atención al cliente de clase mundial. Y bueno, en la imagen vemos una gráfica, una tabla de ratings, que si no están familiarizados con Energy Sage, es básicamente una enciclopedia digital que compara diferentes equipos de energía renovable del mercado y donde la gente puede poner sus reseñas y rankear las distintas empresas del mercado. Y estas reseñas son completamente orgánicas y han sido publicadas por nuestros clientes que han visto el nivel de servicio que han recibido y han querido expresar su nivel de satisfacción hacia nuestro servicio. Y bueno, Energy 6 es un gran recurso como para darse cuenta de cómo está el ranking a nivel de todas las empresas de energía renovable. Y nosotros estamos seguros que si consultan esta enciclopedia o si buscan alguna otra, la tendencia con respecto a Solark siempre va a ser bastante similar y iríamos a la alza. Y ahora pasamos a la pregunta del millón, que es ¿por qué inversores Solark y qué es lo que nos destaca sobre la competencia? ¿Okay? Nuestra tecnología de inversores es una solución muy poderosa y también muy robusta. Si pueden ver nuestros inversores, si ya los conocen, pueden ver que son inversores bastante robustos, se ven muy sólidos y pues así lo son. Y también ofrecen la mejor tecnología del mercado. ¿Okay? Esto lo que nosotros queremos buscar con nuestros inversores también es conseguir una instalación mucho más rápida y sencilla y que sea lo suficientemente versátil para que nosotros pudiéramos satisfacer una amplia variedad de casos de uso, ¿okay? Para el instalador o el cliente final y cumplir con lo que ellos estén buscando. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente el Solark es un inversor multimodo, que quiere decir que el sistema puede hacer muchas cosas en uno, que nosotros podemos trabajar con cualquier módulo solar del mercado, con cualquier generador de 208, 240 voltios, también con cualquier batería de 48 voltios nominales y podemos trabajar con distintas configuraciones de la red. ¿Okay? Podríamos trabajar una configuración interconectada con o sin baterías
o estando aislado de la red con nuestro banco de baterías. ¿Okay? Con respecto a las baterías, en dado caso que las vayamos a utilizar, nosotros podemos utilizar estas baterías como para conseguir un respaldo de emergencia, para también hacer un afeitado de picos y utilizarlas para tiempo de uso, cuando nosotros estamos en un lugar con tarifas elevadas y en este caso pudiéramos utilizar nuestra energía almacenada para compensar nuestros picos. Ofrecemos la mejor tecnología del mercado, atención al cliente los 7 días de la semana con nuestro equipo de ingenieros hispanohablantes y también nuestros ingenieros que hablan inglés para asistirlos con la resolución de problemas. Y nuestros inversores también cuentan con una plataforma de monitoreo para tener un completo acceso, una visibilidad y control de nuestro sistema. Ok, como les mencionaba, SolarK es un inversor multimodo cargador. Que esto quiere decir que puede trabajar con como un sistema interactivo convencional, si así lo deseamos, que estuviera interconectado a la red con o sin baterías. Y en el caso de contar con un acuerdo de medición neta, también tenemos la opción de trabajar en el modo de venta a la red para exportar el exceso de la energía producida por nuestro sistema. Por otro lado, el Solar puede operar como sistema completamente aislado de la red o en modo isla y actuar como el centro de comando inteligente de nuestra microred. Además, tenemos también la opción de integrar y encender también automáticamente un generador de respaldo para cargar nuestras baterías y también la opción de acoplar un sistema existente de inversor de cadena o microinversores a nuestro sistema como acoplamiento de corriente alterna. Y estos son simplemente algunos ejemplos de aplicaciones con las que ya se han utilizado nuestros inversores. Por un lado encontramos proyectos comerciales que nos buscan mucho por nuestra capacidad de apilamiento en paralelo y también por nuestra compatibilidad con configuraciones trifásicas. Encontramos también los proyectos aislados para las personas que viven en lugares remotos o con infraestructura eléctrica prácticamente inexistente. Y también nos han utilizado mucho para proyectos de agencias automotrices, proyectos de telecomunicaciones, centros de bases de datos, clínicas y laboratorios, que son proyectos donde el quedarse sin energía pues no es una opción y nos buscan por nuestra capacidad de respaldo y por nuestro interruptor de transferencia de grado UPS de 4 milisegundos y 5 milisegundos para otro de nuestros inversores. Okay. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de nuestros productos actuales. Vamos a empezar con nuestros modelos de inversores USA. Okay. Por un lado tenemos nuestros inversores de solución individual, que serían el 5K y el 8K. Y por otro lado nuestros modelos de soluciones apilables, que serían el 12K y nuestro inversor tope de gama, el 15K. Y cuando digo apilables, quiere decir que estos se pueden conectar en paralelo con el mismo modelo de inversor. ¿Okay? Por un lado, hablando de la potencia de salida, el 5K pues nos da 5000 watts de potencia, el 8K 8000, el 12 9000 con 3000 watts adicionales para el cargar las baterías y el 15K nos da una potencia de salida de 15000 watts. Cuando hablamos de el acoplamiento de corriente directa con respecto a los paneles solares, el inversor 5K, 8K y 12K cuentan con dos controladores de carga, con dos MPPTs, y en este caso el 5 nos daría 6.5 kilowatts como total de máximo poder que nosotros podemos integrar al inversor. El 8K nos daría 11,000 watts y el 12K 13,000 watts. En el caso del 15, tiene
3 MPPT, que nos daría la opción de conectar 6 cadenas a nuestro inversor, y tenemos un total de máximo poder solar de 19.5 kilowatts. Por cada MPPT podríamos conectar hasta 6.5, y serían 3 MPPTs. Con respecto a nuestro rango de voltaje, nosotros trabajamos con un rango de entre 125 siendo el mínimo y 500 voltios siendo el absoluto máximo. Lo que nosotros recomendamos es estar un poco abajo de los 500 voltios. Y bueno, esto es muy importante de recordar. Por otro lado, como ya había mencionado, podemos acoplar un sistema en corriente alterna de inversor de cadena o microinversores ya existente. Y para nuestros modelos 5K, 8K y 12K, tenemos un máximo acoplamiento de 9.6 kilowatts. Y en el caso del 15, se elevaría hasta 19.2 kilowatts. Con respecto a la potencia pico, tenemos 16 kilowatts, que serían 66 amperios de línea a línea para nuestros 3 primeros modelos. Y para el 15K serían 24 kilowatts de 100 amperios de línea a línea. Y después, hablando de nuestra potencia de paso hacia la red, en el caso de el 5, 8 y 12, serían 14 kilowatts, en este caso 58 amperios de línea a línea, y para el 15K serían de 48 kilowatts, 200 amperios de línea a línea. Y en este caso, lo que había comentado al principio, el 12 y el 15 son los únicos que se acoplan en paralelo, mientras que los otros dos son nuestras soluciones individuales. Y si hablamos ahora de las garantías, el 5 y el 8 vienen con una garantía base de 5 años, mientras que el 12 y el 15 vienen con una garantía base de 10 años. En este caso, el 8K, por un costo adicional de $500, podríamos extenderlo a 10 años, pero sería el único inversor que tiene la capacidad de ampliar su garantía. Y por último, nuestros inversores cuentan con una cubierta certificada NEMA 3R para instalación en el intemperie, y quiere decir que nuestra cabina de usuario o la zona donde hacemos las conexiones está completamente sellada en el interior, con el propósito de proteger nuestro sistema y nuestros componentes electrónicos internos contra elementos como lluvia, polvo, arena, entre otros. Y vamos a pasar a nuestros otros modelos. Estos son nuestros modelos LATAM. Estos son inversores de solución un poco más económica que no integran los desconectores internos, que a diferencia de los modelos USA, estos ya los integran. Por el lado izquierdo tenemos nuestro SolarX 5K, que es un inversor monofásico. Y si trabajamos con un voltaje de 120 voltios, nos va a entregar los 5000 watts. Y si trabajamos con 230, nos puede llegar a entregar 8000 watts. Y todo depende del voltaje con el que estemos trabajando. Después a la derecha o en medio tenemos nuestro SolarX 8K, que es un sistema de fase dividida que nos entrega una potencia de hasta 8000 watts y es muy similar a los modelos USA, sin embargo no integra los desconectores que les comentaba. Y por último, tenemos nuestro SolarX 12K trifásico nativo. En este caso, este sistema nos entregaría 12,000 watts y trabaja con un voltaje de 220 o hasta 380 voltios. Todos estos sistemas se pueden apilar en paralelo hasta 8 unidades. Es la única diferencia, además de los desconectores que no vienen integrados. Y ahora vamos a hablar rápidamente de nuestras herramientas de dimensionamiento. Y en SolarX, algo que nos gusta mucho, que aplicamos todos los días, es respaldar a nuestros clientes sin importar en la etapa en la que se encuentran de su proyecto. Y esto lo hacemos con el propósito de garantizar una instalación exitosa en cada paso del camino en el que se encuentren. Si se encuentran en la etapa de diseño,
nosotros tenemos disponibles herramientas de dimensionamiento de paneles solares y de baterías. También ofrecemos revisiones de diseño complementarias por parte de nuestro equipo de soporte técnico, el cual se encuentra disponible los 7 días de la semana para proporcionar un monitoreo continuo y también brindarles asistencia de resolución de problemas en vivo para los momentos más cruciales. Y bueno, pasamos a nuestra primer calculadora. Esta es nuestra calculadora de paneles solares, que es la que nos va a ayudar a verificar que el tamaño de nuestro arreglo fotovoltaico y los módulos con los que vayamos a trabajar no sobrepasen los límites de potencia, de corriente y de voltaje de nuestros MPPTs o controladores de carga. En el caso de sobrepasar algún valor, en la sección de resultados, que es la parte que nosotros vemos aquí, esta parte viene en otra página cuando ustedes se meten a la calculadora, pero básicamente si llegáramos a sobrepasar alguno de los valores, nos lo indicaría con letras rojas y nos indicaría cuál de estos valores fue lo que nosotros sobrepasamos. Y en el caso de que esto haya pasado, esto quiere indicar que a lo mejor necesitamos un inversor adicional o un modelo con mayor capacidad para poder recibir el número de paneles que nosotros estamos planeando, ¿no? Y bueno, el ejemplo que tenemos en la pantalla es un ejemplo real donde básicamente el instalador ya había realizado su análisis de carga, que es el que vemos arriba, para verificar el consumo diario de su cliente. ¿Ok? Y con este valor es con el que vamos a poder nosotros determinar el consumo diario corregido para solventar las pérdidas de producción, que sería el primero de los pasos que tenemos que realizar después de hacer el análisis de cargas. Y después determinar el tamaño de nuestro arreglo fotovoltaico en potencia. Después, una vez habiendo seleccionado el módulo que quisiéramos utilizar, pues vamos a través de esta fórmula de número de módulos, es donde vamos a nosotros verificar cuántos módulos necesitaríamos para abastecer nuestro sistema. ¿Okay? Cuando lleguemos nosotros a este punto, es muy importante utilizar nuestra calculadora, ¿okay? Porque ya esa es la verificación del cálculo con respecto a la temperatura del lugar, ¿ok? Es el que nos aumenta el voltaje y es el que nos indicaría hasta qué voltaje pudiera llegar si la temperatura baja demasiado respecto a la mínima del lugar. Y pues bueno, básicamente aquí nosotros podemos seleccionar el tipo de inversor con el que vamos a trabajar, el tipo de panel, que en este caso es un Paymar de 315 watts de 60 celdas y en este caso vemos que necesitamos los 28 módulos. En el primer MPPT podemos conectar 2 cadenas de 10 inversores y en el segundo podemos conectar una cadena de 8 para así dejar un espacio de hasta 12 módulos adicionales que nosotros podríamos conectar en un futuro como para dimensionar nuestro sistema o sobredimensionar nuestro sistema en dado caso que nosotros lo requiriéramos. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente calculadora. ¿Okay? En este caso, esta es nuestra calculadora de baterías y esta simplemente es una simulación que nos ayudaría a darnos simplemente una idea sobre el tamaño de batería que nosotros requeriríamos dependiendo de las cargas que fuésemos a respaldar. Y en la calculadora podemos seleccionar el tipo de carga y la cantidad con la que vamos a trabajar y esto nos entregaría un estimado del tamaño de la batería. Y sin embargo, está diseñada para simplemente simular un escenario de dimensionamiento, por lo que nosotros siempre recomendamos ampliamente, después de darse cuenta más o menos cuál sería el tamaño, pues realizar los cálculos dependiendo del análisis de carga específico del proyecto. Y bueno, después de este cálculo,
o sería esencial para nosotros verificar ciertamente cuál sería el tamaño de las baterías que sí vamos a utilizar, ¿ok? Primero, con la calculadora, perdón, nosotros vamos a sacar simplemente un estimado, ¿ok? Pero bueno, nosotros para hacer el cálculo exacto, lo que vamos a necesitar primero sería el consumo diario corregido, ¿ok? También la eficiencia del inversor, que en este caso sería 96.5% para todos nuestros inversores. De igual manera, requeriríamos del voltaje del sistema, que en este caso sería el 48 voltios nominales, que es el voltaje que nosotros buscamos cuando queremos trabajar con baterías. Y estos son los datos que nos ayudan a determinar básicamente el tamaño de capacidad de nuestra batería. Y para ya después nosotros determinar el número de baterías que necesitamos, necesitamos días como necesitamos datos como los días de autonomía, dependiendo del tiempo que queramos respaldar las cargas, también la profundidad de descarga de la batería y por último la capacidad de la batería con la que nosotros queremos trabajar. Y en este caso, en este ejercicio, el cliente requeriría 3 baterías de 48 voltios en paralelo, ¿ok? Pero en este caso utilizaría 12 baterías en total, ya que sus baterías eran de 12 voltios, por lo que necesita 4 en serie y 3 en paralelo para cumplir el banco completo de la batería y poder suplir sus cargas durante el día de autonomía que habíamos seleccionado. Ok, ahora vamos a pasar y hablar un poco sobre las conexiones de nuestro sistema. Así como nosotros vemos en la pantalla, es como se ve la cabina de usuario de nuestros inversores, que en la parte superior vemos la cabina del 12K y en la parte inferior vemos la cabina del 15. Si fijamos nuestra mirada en el centro de la cabina, vamos a encontrar las terminales de bloque de los MPPTs que se usan para conectar las cadenas fotovoltaicas. ¿Sí? Son estas de aquí. En este caso aquí tenemos el primer MPPT, el segundo, y en el caso del 15K tenemos el primer par, segundo par y tercer par. Estos serían nuestros MPPTs. Y en el caso del 12 tenemos los dos MPPTs y tienen la capacidad, como había mencionado, de 13 kilowatts, que se dividiría en 6.5 por MPPT, dándonos un total de 4 cadenas. En el caso del 15, tenemos nuestros 3 MPPTs con una capacidad de 19.5 kilowatts, dividida entre 6.5 kilowatts por cada MPPT y dándonos un total de 6 cadenas. A la izquierda nosotros vamos a encontrar nuestro breaker de la batería de 250 amperios para el 12K, este que vemos aquí en pantalla. Y en el caso del 15K sería de 200 amperios, de 2 entradas. En este caso, en realidad serían 400. Tenemos la primera entrada de 200 y 200. Y por cuestiones de programación estaría limitado hasta 275 amperios, que sería la capacidad completa con la que nosotros podemos cargar o descargar la batería. Okay, en el caso del 12 sería hasta de 185 amperios. Y luego, entre el breaker de la batería y los MPPTs, es donde encontramos las entradas designadas para conectar los distintos tipos de sensores del sistema, que es la parte que nosotros vemos aquí y acá. Ok, a la derecha en la parte superior encontramos los desconectores para nuestras conexiones de corriente alterna, esta área de aquí. Y primero tenemos nuestro desconector de la red, que es de 63 amperios para el 12K y 200 amperios para el 15K, que es donde nosotros vamos a conectar la entrada de la red eléctrica. Y a la derecha de este desconector vamos a encontrar nuestro desconector del generador de 50 amperios para el 12K y 100 amperios para el 15K, que es donde nosotros
podemos conectar la entrada de un generador de respaldo, podemos también retroalimentar un acoplamiento de corriente alterna y también tenemos la opción de conectar cargas inteligentes o smart loads, que más adelante vamos a hablar un poquito más sobre de ellas a detalle. Y a la derecha de este breaker es donde nosotros vamos a encontrar el desconector de cargas de 63 amperios para el 12K y 200 amperios para el 15K, que es donde podemos conectar las cargas de la casa. Y en la parte de abajo de esta área de desconectores, aquí nosotros vamos a encontrar la barra de neutral y la barra a tierra. En este caso, esta sería para el 15K, ¿ok? Pero básicamente tienen una configuración bastante similar. Y ahora vamos a pasar al diagrama de instalación estándar, que en este caso sería del 12K. Y básicamente tenemos un solar, simplemente una unidad conectado a dos paneles. Primero tenemos el panel de cargas de respaldo conectado al desconector de load, que es el que nosotros vemos aquí, el panel de carga de respaldo conectado al desconector de las cargas del solar. Y a la derecha nosotros tenemos el panel principal de la casa, que en este caso estaría conectado al desconector de la red de 63 amperios. Y entre estos dos elementos tenemos nuestro desconector de cuchilla de 100 amperios, que es el que nos va a permitir desconectar nuestro sistema de la red eléctrica en caso de emergencia, al igual que nuestros breakers. No todos nuestros breakers se pueden activar o desactivar y son breakers bidireccionales. Por otro lado, en el breaker de gen o en el desconector de generador, aquí es donde nosotros podemos conectar el elemento adicional que les comentaba, donde podemos conectar un acoplamiento de AC, donde podemos conectar un generador o donde podemos conectar los smart loads. Y del lado izquierdo vemos nuestro arreglo fotovoltaico conectado a nuestros MPPTs. Después nuestro banco de baterías conectados al desconector de la batería de 250 amperios. Y las líneas azules simplemente son los otros distintos sensores que nosotros vamos a necesitar para la instalación. Uno de ellos serían nuestros sensores transformadores de corriente que van conectados entre el panel principal de la casa y el medidor de la red eléctrica. ¿Okay? Y los demás, estos serían los puertos de paralelo. En el caso de tener otro sistema y conectarlo en paralelo, aquí tendríamos un cable RJ45 conectado al siguiente inversor. Y en este caso, el puerto de Battery Canvas es cuando nosotros tenemos una batería con la que el sistema se puede comunicar en circuito cerrado y básicamente es donde conectaríamos esta batería. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poquito de las aplicaciones trifásicas. Para lograr una configuración trifásica a 208 voltios, tenemos disponibles las siguientes opciones. Cada inversor solar puede sustentar individualmente dos de las tres fases de un sistema trifásico. Okay, básicamente con esto o a lo que nos referimos es que podemos sustentar dos de las fases y aislar la tercera, porque básicamente no tendríamos espacio para conectar la tercera, pero podríamos trabajar con esta configuración. Si nosotros tenemos dos solars en paralelo, nosotros podemos sustentar las tres fases. Sin embargo, una de ellas estaría desbalanceada. Quiere decir que recibiría un poco más de poder con respecto a las otras dos, que es el ejemplo que vemos aquí. Y por último, si nosotros tenemos tres solars en paralelo, en este caso conseguiríamos un sistema trifásico real y balanceado. Y también tendríamos la opción de nosotros hacer un sistema mucho más grande cuando hablamos de sistemas centrifásicos, pero tendríamos que ampliar el sistema en múltiplos de 3, 6, 9, incluso hasta 12 para el caso del 15K. Y bueno, básicamente este sería un ejemplo de lo que estábamos comentando. Tenemos en este caso los tres inversores conectados en paralelo. En este caso tenemos el sistema maestro fase A, que es el que
es el que se encarga de guiar a los otros dos. Sin embargo, los denominamos maestros porque cada uno es el que controla la siguiente fase, ¿no? En el caso del Master A, controla la fase A, en el Master B, controla la fase B y el Master C, la fase C. Y es básicamente un poco diferente al primero que ya habíamos revisado, pero la única diferencia en este caso es que todas nuestras salidas y todas nuestras entradas tienen que estar combinados con algún combinador que ofrezca una protección contra sobrecorriente, que en este caso son los combinadores que nosotros vemos de este lado. Y también es muy importante incluir un bypass de transferencia, que es de doble posición, que en este caso vemos que por un lado nosotros recibimos el poder del breaker de grid, que en este caso se conectaría de este lado y alimentaría también al panel de cargas de la casa. Y por otro lado tendríamos la alimentación de loads, que en este caso si en algún momento nosotros queremos trabajar o darle mantenimiento al inversor, podemos subir la palanca a la posición de la red para que la red eléctrica supla nuestra casa o nuestro edificio, y en el momento que nosotros decidamos ya bajar la palanca, podemos suplir la casa con el solar, ya sea con energía solar o con energía de la batería. ¿Okay? Por otro lado, las baterías, en este caso, van a tener que estar combinadas entre los tres inversores, que en este caso los vemos combinadas en estos puntos. ¿Okay? Y por último, los paneles solares o los arreglos fotovoltaicos, cada inversor puede tener su arreglo. ¿Okay? Estos no tienen que estar compartidos. ¿Okay? Y un dato muy importante también en dado caso que nosotros querramos utilizar este tipo de configuración, necesitamos un CT, un sensor transformador de corriente adicional. En este caso, los primeros dos irían conectados al inversor maestro y el tercero iría conectado al inversor master fase B. Y simplemente como ejemplo de lo que podemos conseguir con un sistema 12K en paralelo, en el caso de un sistema de 120 a 240 de fase dividida, podemos conectar hasta 8 inversores 12K en paralelo y conseguir una potencia continua a la red de hasta 72 kilowatts, que es la parte que nosotros vemos aquí. Y en el caso de un sistema trifásico a 208 voltios, podemos conectar hasta 9 inversores 12K en paralelo y conseguir una potencia continua a la red de 81 kilowatts. Ahora pasando al 15K, básicamente sería lo mismo. Sin embargo, tenemos 12 inversores en paralelo como el máximo en este caso para las dos configuraciones. Si estamos hablando de 120-240, podríamos conseguir a un sistema de hasta 12 inversores, consiguiendo una potencia continua a la red de 180 kilowatts en ambos sistemas, tanto split phase como trifásico. Okay, y vamos a continuar con nuestros modos de trabajo. Okay. Primero encontramos nuestro modo de grid sale o de venta a la red, que este puede utilizarse de forma independiente o en conjunto con los otros modos de trabajo. Okay. Esto quiere decir que con los otros modos de trabajo nosotros también podemos conseguir la venta a la red o simplemente consumir lo que nosotros producimos sin pedirle energía a la red eléctrica o si nosotros enviarle. Okay. El modo independiente, en el caso de que no utilicemos grid sale con otro de los modos, funciona como un sistema grid-tied o interconectado y es el modo que se utilizaría si nuestro sistema no cuenta con baterías. ¿Okay? Este modo es el que permite el exceso de producción fotovoltaica y nos da la opción de retroalimentar todo este exceso a la red eléctrica en caso de tener nosotros un acuerdo de medición neta. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a los otros dos modos,
En este caso tenemos Limited to Load o el modo de autoconsumo limitado a las cargas, y el SolarC únicamente se va a encargar de enviar la energía producida a través de los paneles solares y también fuera de la batería hacia el panel de las cargas críticas. Este modo no utiliza los sensores transformadores de corriente, que son los que nos indican la cantidad de energía que pasa del panel principal hacia la red o viceversa. Simplemente no habría necesidad de hacerlo, ya que no estamos nosotros alimentando al panel principal. Ahora, si estamos utilizando el modo Limited to Home, este es nuestro modo limitado al hogar o de medidor cero. Y en este modo el Solar no solo va a devolver la energía al panel de cargas críticas, sino que también va a alimentar al panel principal de la casa. Y a su vez, como mencionaba, utiliza los sensores transformadores de corriente para compensar la cantidad de energía suministrada de la utilidad para cubrir las cargas en el hogar y cancelar el medidor con el propósito de reducir al máximo nuestro consumo de energía por parte de la utilidad. ¿Ok? Si ahora hablamos del almacenamiento, nuestros inversores ya cuentan, viene integrado en todas nuestras unidades, pero cuentan con un controlador de carga de 48 voltios nominales que puede ser utilizado con químicas como ácido plomo y litio. ¿Sí? El rango de capacidad límite de software va de los 50 a los 9900 amperes hora, siendo 50 el tamaño mínimo y 9900 el tamaño máximo de las baterías o del banco de baterías que pudiéramos conseguir. Y el rango de voltaje con el que nosotros podemos operar va de los 43 a los 63 voltios para la programación de nuestros voltajes. La salida continua de carga máxima del SolarC es de 120 amperios para el 5K, 185 amperios para el 8 y el 12K, y como les mencionaba, 275 o hasta 275 para el 15K. Y el SolarC cuenta con un algoritmo de carga para las 3 etapas de flotación, de absorción y ecualización, en el caso de que lo requiera nuestra batería, o simplemente en el caso de que no lo requiera, lo podemos desactivar. Todo depende de la química con la que nosotros estemos trabajando. Y bueno, por otro lado, nosotros trabajamos continuamente con distintos socios de baterías de litio, que son los que podemos ver en la parte de la izquierda. Tenemos socios como Fortress Power, HomeGrid, Simplify, PowerSync, entre otros. Y continuamente trabajamos con estas empresas para comunicarnos con sus baterías. El propósito es recibir la mayor cantidad de baterías para conseguir nosotros la comunicación de circuito cerrado con estas baterías y con el propósito de maximizar la vida de la batería y facilitar también la programación tanto del instalador como del cliente final, ya que la batería es la que le indicaría al sistema, básicamente a través del BMS, para decirle con qué corriente, con qué voltaje y a cuánto tiempo nosotros descargar o descargar las baterías y así proteger y prolongar su tiempo de vida. ¿Ok? Y esto es lo que les mencionaba. Esto básicamente es un ejemplo de una de nuestras baterías y de cómo se conectan en circuito cerrado, en comunicación cerrada con el SolarC. Y lo que les había mencionado anteriormente, en esta parte nosotros tenemos nuestras entradas para los cables RJ45. En este caso, el Battery Canvas es el que utilizaríamos nosotros para comunicar con las baterías, con las distintas baterías con las que ya nos comunicamos. Y básicamente nosotros tenemos una guía de integración de baterías donde enlistamos ya las baterías con las que utilizamos y cuáles son los requisitos, las modificaciones y todos los pasos a seguir para poder conseguir esta comunicación cerrada.
En este caso, a la derecha, vemos un ejemplo sencillo donde básicamente en esta pantalla nosotros podemos programar manualmente o a través del BMS de la batería estos valores, la capacidad de la batería, la corriente máxima de carga, la de descarga, el coeficiente de temperatura, ¿ok? Y en el dado caso de que nosotros estemos utilizando el BMS o la comunicación cerrada, tenemos que seleccionar esta parte de aquí, activar la batería y simplemente poner el número de identificación de nuestra batería. En este caso, esta batería utiliza el modo 04 y este es el que nos daría la comunicación, ¿okay? Con nuestro sistema. Y el tiempo de uso, bueno, este es otra de los modos que tiene el Solarc y básicamente trabajaríamos en el caso de que tuviéramos baterías. Este nos da la habilidad de utilizar la energía de nuestras baterías en horarios de tarifas únicas o elevadas con el propósito de reducir nuestros gastos y utilizar nuestra energía limpia en horarios de demanda alta. ¿Okay? Nos brinda la capacidad también de poder programar la tasa de descarga de las baterías según la hora y el día de la semana. ¿Okay? Y utiliza la fuente de las baterías o la fuente de energía de las baterías como energía secundaria después de la energía solar fotovoltaica. Básicamente, aplazaría la energía de la red eléctrica y la pondría como tercer prioridad. Entonces, básicamente, nosotros vamos a suplir nuestras cargas con energía solar y con energía de las baterías antes de pedirle a la energía de la red. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poco del afeitado de picos, que es una función que nos ayuda a reducir nuestros picos de consumo de la red, o también la podríamos utilizar para reducción de picos de trabajo de un generador pequeño, con el propósito de no sobrecargarlo o sobrecalentarlo. ¿Okay? Entonces, en este caso, lo que nosotros buscamos con este afeitado es básicamente programar en el Solarc un rango, ¿okay? Al que nosotros no queremos sobrepasar en el dado caso de que estemos nosotros consumiendo de la red eléctrica. Nosotros sabemos, dependiendo de nuestro consumo, que en dados tiempos del día podemos llegar a tener unos picos, ¿no? En este caso, este es el rango que no queremos pasar. Programamos el Solarc y en vez de seguir pidiendo energía de la red eléctrica, el Solarc va a cancelar esto y nosotros pediríamos o compensaríamos este pico con la energía de nuestras baterías. Y de igual manera, si estamos utilizando un generador, en el dado caso de que el generador o nosotros, nuestras cargas estén solicitando mayor energía, nosotros tenemos igualmente este valor que no queremos sobrepasar para proteger el generador y para compensar utilizaríamos la energía de la batería. Que este sería el propósito del afeitado de picos. Y este es simplemente un ejemplo de lo que se puede lograr con sistemas en paralelo y baterías. ¿Okay? Sistema de dos Solarcs en paralelo, con sus dos baterías. En este caso, esta es, me parece que es una isla igual en el Caribe que pues básicamente está off-grid y tiene 10 baterías y 6 inversores en paralelo. Y en este caso vemos otro sistema igualmente del Caribe que tiene sus 9 baterías conectadas a sus 6 Solarcs en paralelo. Y básicamente estos ya serían sistemas mucho mayores con alta demanda de energía. ¿Okay? Vamos a hablar un poco más ahora a fondo sobre los elementos que podemos conectar a la entrada de generador del Solarc, que son los que les había comentado, que son como las opciones que nosotros tenemos para conectar a esta entrada. Nuestros inversores tienen la capacidad de trabajar y encender automáticamente generadores de respaldo dependiendo del estado de carga de las baterías. ¿Okay? Básicamente, si las baterías se descargan al valor de estado de carga que nosotros como usuarios programamos,
Entonces el Solarc va a cerrar el circuito de los dos cables de ignición del generador para arrancarlo automáticamente siempre y cuando la red eléctrica no se encuentre disponible. Entonces, básicamente, si se va la luz, si perdemos la energía, vamos a empezar a utilizar nuestras baterías y si llegan al nivel de estado de carga bajo que nosotros programamos, el Solar va a activar el generador para que empiece a cargar las baterías y también nos dé la opción de suplir las cargas de la casa. Por otro lado, mediante esta misma entrada de la entrada del generador, nosotros podemos acoplar sistemas de corriente alterna, como los inversores de cadena o microinversores, y los modelos 5, 8 y 12 tienen la capacidad de acoplamiento de hasta 9.6 kilowatts, y hablando del 15, podemos acoplar hasta 19.2 kilowatts. Y en el caso que tengamos planeado acoplar nosotros en corriente alterna y también acoplar en corriente directa simultáneamente, también tenemos esta opción. Nosotros podemos conseguir un máximo acoplamiento de 16 kilowatts para el modelo 12K y hasta 34.2 kilowatts para el modelo 15K. ¿Okay? Que en este caso del acoplamiento, podríamos acoplar 3 kilowatts de corriente alterna para el 12 y 13 en corriente directa para llegar a los 16. En el caso del 15, podemos acoplar en corriente alterna hasta 19.2, más los 15 kilowatts en corriente directa para llegar a los 34.2 kilowatts. Es una función bastante buena y mucha gente al parecer la está buscando. Y este es simplemente un ejemplo de un inversor Solarc 12K con dos inversores Fronius y su batería también interconectada. Simplemente para darnos una idea de cómo se vería el acoplamiento de corriente alterna. Y adicionalmente, podemos utilizar esta entrada para conectar cargas inteligentes o smart loads, que básicamente esta entrada se transforma en un centro de carga de respaldo diseñado para cargas que estén consideradas como un lujo. Que estos son artículos que nosotros sabemos que van a demandar mucha energía del sistema, por lo que no siempre vamos a querer tenerlos encendidos cuando la red eléctrica no se encuentre disponible. Y un pequeño ejemplo de estas cargas podría ser un calentador de agua o un mini split de aire acondicionado. ¿Okay? Por lo tanto, durante un apagón, el Solarc mantendrá estos aparatos encendidos siempre y cuando haya suficiente producción de energía solar fotovoltaica y si las baterías alcanzan un estado de carga elevado para poder suplir estas cargas. ¿Okay? En el dado caso de que la red eléctrica sí esté presente, pues nosotros podemos programar para que estas cargas estén encendidas todo el tiempo mientras la red se encuentre disponible. Okay, básicamente este es un ejemplo. Así se vería la pantalla de programación y aquí tendríamos nuestro calentador de agua conectado a la entrada de generador. Okay. Y por último, todos nuestros inversores utilizan nuestra plataforma de monitoreo remoto que se llama PowerView, que es una plataforma completamente gratuita y también es de por vida. Simplemente lo que necesitamos sería una conexión estable al Internet, ya sea, perdón, ya sea por Wi-Fi o por Ethernet. Y este sería el único requisito como para poder utilizarla. Para nuestros instaladores, nuestra plataforma cuenta con una función de gestión de flota, donde podrá hacer una lista de las distintas plantas que se han comisionado y podría monitorear el funcionamiento remotamente. Si ve algún inversor en estado de falla, la belleza de nuestra plataforma es que puede ver los datos registrados del inversor a lo largo del tiempo
y realizar cambios remotos en el sistema si es que sea necesario. Del mismo modo, para un propietario, le da la tranquilidad de que puede trazar todos estos datos a lo largo del tiempo y también puede confiar en que nuestro equipo de ingenieros de Solarc revisará estos datos con ustedes para resolver cualquier problema que pudieran tener en estos tiempos críticos, ¿no? De tiempo de falla. Y por último, es una plataforma que está disponible para distintos formatos. Puede ser utilizada con teléfonos inteligentes, ya sea un sistema iOS o Android. Y también podemos utilizarlo para tabletas o si prefiere un formato para computadora de escritorio o laptop, también ofrecemos esta opción. Ok, y ahora vamos a separar unos cuantos minutos para responder algunas de sus preguntas. Así que dejamos el espacio disponible para que realicen las preguntas. Bueno, yo no te escucho, Daniel. Ahí Ok, está. ¿me escucha ahí? Ahí lo escuchamos, perfecto. Ok, sí, que tenemos varias preguntas, la verdad. Claro que sí. Voy a tratar de compartir la mayoría de ellas. Bueno, una de las preguntas que nos hacen llegar dice, ingeniero, una consulta. ¿Cómo puedo hacer para comprar un inversor de onda pura, pero quiero que me lo envíen a Honduras? ¿Será que hay posibilidad? Claro que sí. De hecho, vamos a compartir este siguiente slide. Nosotros tenemos los siguientes contactos, ¿ok? Pueden meterse a nuestras páginas de LinkedIn, Instagram, Facebook, pero básicamente pueden contactar también a nuestro equipo de ventas, ¿ok? Si contactan o escriben un correo a sales@solarc.com, ¿ok? Seguramente Mario en este momento lo va a compartir en el chat. Pero básicamente a través de esto o llamando directamente a nuestro número de Solarc, cualquier agente de ventas, ingeniero de ventas puede ayudarlo con esta parte. ¿Okay? Nosotros se podría compartir una lista de los distribuidores que se encuentren más cercanos a su localidad, pero básicamente el paso número 1 sería contactar a nuestro equipo de ventas para que lo pudieran direccionar de mejor manera. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hacen llegar dice, cuando tenemos respaldos de baterías, ¿trabajan bien con motores o no se recomiendan para motores AC? En caso de motores AC, pues bueno, todo depende del tipo de motor y del tamaño. Ok, nosotros recomendamos que si supera nuestra potencia pico ese motor, pues básicamente tenemos varias opciones, ¿no? En primera instancia sería nosotros conseguir un suavizador de arranque, sería número 1. Y en el dado caso de que con este suavizador de arranque no pudiéramos nosotros encender la carga, requeriríamos de un sistema en paralelo. ¿Ok? Siempre y cuando nosotros corroboremos que la potencia de arranque se pueda suplir con nuestro inversor mediante los cálculos, digo, uh, todos nuestros valores están disponibles en nuestro manual, en nuestro spec sheet. Entonces simplemente sería verificar si nuestro pico de arranque puede congeniar o puede trabajar en conjunto con esta carga, o en dado caso darnos una llamada al equipo de ingenieros y corroborar esto directamente. Pero básicamente esas serían las opciones que tenemos. Ok, perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Otra pregunta que hacen es, consulta, ingeniero, ¿se puede instalar? Ay, me la quitaron de por acá. Mm, dice, ¿en México realizan capacitaciones en línea o presencial? Actualmente, nuestras capacitaciones a larga distancia serían a través de webinars. ¿Okay? Sí tenemos planes de ir a algunos eventos en México, ahí dar a lo mejor alguna capacitación, pero básicamente al momento serían nuestros webinars que estamos ofreciendo
cada mes. ¿Ok? Entonces, básicamente, si quieren tener un poco más de información sobre nuestros inversores, pueden registrarse en nuestros webinars o también ver nuestros videos, nuestros webinars grabados en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal de YouTube, y básicamente podría encontrar nuestros videos en español ya pregrabados. Pero básicamente sí, las capacitaciones serían básicamente online. Ok, perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Dice, en tema de energía, ¿cómo opera el inversor? Carajo, se me está moviendo. Dice, en tema de energía, ¿cómo opera el inversor al enviar la energía a CFE? Quisiera comprender si es por el mismo cableado de la cometida. Ok, en este caso, si nosotros vamos a irnos a la parte de esa sección si quieren. Vamos un segundo, vamos a regresar a esta parte. Que básicamente, ya me pasé a ver, aquí estamos. Ok, se está siguiendo, ya casi llegamos. Ok, básicamente si nosotros seleccionamos el modo de venta a la red, nosotros le estamos indicando al Solark a través de este desconector o breaker bidireccional, nosotros estaríamos indicándole que de los paneles solares instalados en nuestro sistema, nosotros queremos producir el máximo posible. ¿Ok? Todo esto depende de las condiciones climatológicas del día, si está nublado, etcétera. Y simplemente si nosotros podemos suplir, que serán 9 kilowatts, ¿ok? Nosotros podríamos enviarlos directamente al panel de cargas de la casa y directamente el exceso, si es que no estamos consumiendo o vamos a consumir algunas de las cargas, en dado caso de que estén encendidas, el exceso pasaría hacia el medidor de bidirección de la utilidad. ¿Okay? Y básicamente necesitaríamos nuestro acuerdo de medición neta. De lo contrario, pues básicamente podríamos trabajar en el modo Limited to Home, ¿okay? Que es nuestro modo medidor cero, que básicamente utilizaríamos nuestros sensores CT para cancelar la venta a la red eléctrica. ¿Okay? Esto quiere decir que nosotros no vamos a producir para que haya un exceso. Entonces, básicamente, mediante estos CTs, el Solar va a recibir los datos de cuántas cargas el panel principal nos está solicitando y cuántas cargas nos está solicitando el panel de cargas críticas. Entonces va a ser la suma, va a decir de lo que tenemos en el techo, vamos a producir lo que nos está demandando, pero no vamos a producir exceso como para volver a retroalimentar a la red eléctrica. Y eso es lo que conocemos como la cancelación cero del sistema. Ok, Inge, muchísimas gracias. Y ya, como última pregunta, dice, ¿cómo son las transferencias red, baterías, generador? ¿Son cerradas o abiertas? ¿Con un ATS o se sincronizan al hacer la transferencia? Ok, bueno, para esto nuestro sistema tiene un relé integrado, nuestro relé de transferencia, ¿no? Que es de 4 milisegundos para el 12K y 5 milisegundos para el 5K. Y básicamente, si dejamos de nosotros censar la red eléctrica, el tiempo de transferencia sería ese. Y básicamente al instante nosotros cambiamos de estar supliendo nuestras cargas con la energía eléctrica a las baterías. ¿Ok? También podríamos trabajar con un ATS en dado caso de que su proyecto y su diseño lo requiera y conectar directamente el generador en vez de conectarlo al breaker de gen, lo podemos conectar al ATS, ¿ok? Que comparta la entrada con la red eléctrica y suplirla al solar mediante el breaker de la red eléctrica. Entonces, si la red eléctrica se va, el ATS a, va a encender el generador, pero básicamente nosotros tendríamos que esperar a que las baterías, el banco de baterías llegue al estado de carga
que nosotros delimitamos como para dejar pasar la energía del generador. Ese sería el único limitante en este punto, pero si nosotros conectamos el generador directamente al breaker de Gen, el solar trabajaría como nuestro propio transfer. ¿Okay? Entonces el solar hace directamente ese cambio y entrarían las baterías cuando la red eléctrica llegara a cancelarse o hubiera un apagón. Ok, Inge, muchísimas gracias pues por compartirnos toda esta información. Y bueno, de mano pues eh, le agradecemos su tiempo para estar presente en esta sesión. Y ya por último, como les comentaba, ahí tenemos una pequeña sorpresa para ustedes. Ahí permítanme compartir mi pantalla. Claro que sí. Y pues bien, ahí nada más hacerle la invitación para pues nuestros cursos próximos que tenemos, tanto en modalidad presencial como en modalidad online. Ahí tenemos el curso de bombeo solar fotovoltaico, aquí en el estado de Oaxaca, el 9, 10 y 11 de septiembre. Y también tenemos el curso de energía solar fotovoltaica, sistemas autónomos, en modalidad online con inicio el 9 de septiembre. Los invitamos a ver todo nuestro catálogo de cursos, todas nuestras programaciones. Y bueno, ¿no? Ahí en la parte inferior e izquierda ustedes pueden encontrar un código QR para ponerse en contacto con un asesor premium de SEA y él le pueda brindar toda la información que necesitan para sus capacitaciones. De antemano, muchas gracias y pues nos estamos viendo en un próximo webinar con todos ustedes. Hasta luego.